Estamos en comunicación telefónica con Juan Carlos Giordano, diputado nacional por el Frente de Izquierda. Muy buenas tardes, Juan Carlos. Omar Millalonco y todo el equipo de RBD te saluda. ¿Cómo estás? Ahí estamos. Juan Carlos, ¿nos escuchás? Sí, yo lo escucho bien. Ahí está. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Con muchas expectativas después de lo acontecido ayer. La verdad que una sorpresa, mucho festejo, también, bueno, un cierre a todo color también dentro de lo que es el búnker también, ¿no? Sí, fue muy importante. Bueno, ayer estábamos todos los partidos que conformamos el Frente de Izquierda Unidad, por nuestra parte Izquierda Socialista, representado en el caso mío y la diputada nacional Mónica Slotauer. Así que hubo mucho festejo, efectivamente, porque el Frente de Izquierda ratificó, ¿no es cierto?, de que es una expresión electoral de todo lo que está pasando por abajo, ¿no es cierto?, la bronca obrera, popular, del movimiento de mujeres, de la juventud. Así que bueno, hemos hecho más que una gran elección, porque la gran elección ya la habíamos logrado en las PASO, ¿no es cierto? Sí, En este sí. caso se dio un hecho histórico. Estamos Sí. hablando de que por primera vez el Frente de Izquierda Unida logra en una elección nacional, en una misma elección, tener 4 bancas nacionales. ¿No es cierto? Claro. Que eso es lo que había más o menos quedado en las PASO, pero no estaba ratificado, ¿no es cierto? Entonces, tener 2 diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires, uno por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, uno por Jujuy, que se logró un Sí. hecho enorme, porque se logró el 25% de los votos, y a su vez otro hecho muy grande, aparte de tener legisladores por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que logramos dos diputados provinciales en la provincia de Buenos Aires, por la tercera sesión electoral, lo que hemos logrado es 2 concejales en varios distritos de la provincia de Buenos Aires, centralmente Moreno, Merlo, La Matanza, José Cepaz, ¿no es cierto?, Pringles. Bueno, son hechos importantes porque siempre se decía que la izquierda no iba a entrar en el conurbano bonaerense porque era terreno del peronismo, y bueno, y eso lo hemos logrado, así que hemos logrado una bancada nacional, entonces, del Frente de Izquierda Unida en el Congreso de la Nación, en la legislatura y en los consejos deliberantes. Eso se disipó, y en buena hora de que haya un sector muy importante que haya votado en ese sentido, no solo ruptura con el gobierno, sino que fue al Frente de Izquierda Unida por una alternativa política completamente distinta de las que nos han gobernado, y bueno, y que se ha fortalecido en ese sentido, así que estamos muy contentos por ese lado. Juan Carlos, Orlando te saluda, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué, ¿por qué creen ustedes que ganaron todas estas bancas, ¿no? Que la gente los votó mejor que en otras elecciones? ¿Y por qué ha habido una decepción muy grande del voto peronista, Claro. de los trabajadores, de los sectores populares peronistas, más que todo en el conurbano bonaerense? Porque del 1.300.000 votos que más o menos estamos sacando a nivel nacional, la mitad, casi 600.000 votos, se dan en la provincia de Buenos Aires. Entonces aquel trabajador que le votó a Alberto Fernández y a Cristina Kirchner en el 2019, ¿no es cierto?, para tirar abajo, sacarse de encima el ajuste de Macri, lo que está viendo es que el ajuste siguió bajo otra forma, se le robó a los jubilados, se aplicó una movilidad jubilatoria, se sacó el IFE, y todo para pagar una deuda externa usurera y fraudulenta, y priorizar a los usureros internacionales y el Fondo Monetario Internacional. A tal punto eso, que si usted recuerda una carta de Cristina Kirchner que denominó una catástrofe electoral al resultado de las PASO, y bueno, y esos trabajadores se dieron cuenta, o sea, esos trabajadores, votaron al peronismo contra Macri. Ahora, al no haber soluciones, esos sectores no van a votar al macrismo como salida, ¿no es cierto? Por eso el macrismo quedó a nivel nacional con el 40% de los votos, no hubo un gran crecimiento. Lo que sí premió a aquellos que estamos al servicio de esas luchas, que combatimos de verdad, no solo al gobierno de ahora, sino al macrismo en su momento. Durante los 4 años, cualquier trabajador puede ver que combatió al macrismo en las luchas con el sindicalismo combativo, contra las traiciones de la CGT y la CTA que le salvaron las papas a Macri, fueron cómplices del ajuste, y el peronismo le votaba las leyes. Al gobierno macrista fuimos nosotros. Entonces esa decepción, esa desmoralización, y que terminó siendo una ruptura,
importante con el peronismo se canalizó vía una alternativa política distinta. Así que creemos que esa es la expresión profunda de por qué un voto contra el gobierno en gran parte se canalizó por el Frente de Izquierda Unidad, ¿no es cierto? Que al tener una unidad de la izquierda fuerte, la mayor unidad de la izquierda que hemos logrado, y bueno, logró esa gran elección el 14 de noviembre que se coronó, ¿no? ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo te va? Bárbara te quiere preguntar. Igualmente, ¿Cómo te va? o sea, vos pensás, ¿cómo te va? Vos pensás que el resultado, ¿no?, de esta victoria es por parte de una consecuencia que hay con la grieta, o que también ustedes hicieron tal vez un nuevo debate, ¿no? Como cuando se dio, ¿no?, estos debates entre todos los bloques. ¿Cuál es la postura de ustedes? ¿Cambiaron algo, no? Porque si tampoco está bueno que se queden en esto de que sea una consecuencia a la principal oposición. Claro, lo que pasa es que el discurso, digamos, de la grieta, el discurso del peronismo cuando dice que hay que votar contra la derecha y usa la derecha y usa a Macri y hay que frenar a la derecha, cuidado que vuelva el macrismo, muchas de esas cosas se empiezan a ver gobernando el peronismo de Alberto Fernández. Porque cuando uno dice grieta, bueno, grieta es como decir izquierda, derecha, está todo muy convulsionado, muy revuelto, muy cada uno se refiere a eso y le interpreta como sea. Pero cuando uno dice grieta, por ejemplo, ¿qué significa? Que, por ejemplo, para los pagos de la deuda externa no hay grieta. O sea, Macri no se endeudó, el peronismo está pagando y en eso no hay grieta. Ambos están de acuerdo en que hay que pagar una deuda usurera y fraudulenta. Entonces, bueno, y así podríamos hablar de un montón de cosas. Por ejemplo, toda esa pose progre del peronismo, de decir, bueno, la barbaridad del macrismo. Uno puede recordar, por ejemplo, las barbaridades que hicieron Bernie cuando fue lo de Guernica, que desalojaron a todas las familias humildes que no tenían un techo y le dieron esa tierra al negocio inmobiliario. Y así podríamos seguir hablando de un montón de cosas. Por ejemplo, el gobierno habla contra la derecha y dice la grieta y esto y lo otro, pero todas las leyes que ha mandado al Parlamento son para salvar a las hidrocarburíferas, a las petroleras, a las gasíferas, al agronegocio y a las mineras. Y todos han dicho, cuando pasen las elecciones, se disputa el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, hasta Milei y Esper, que van a votar el acuerdo con el Fondo Monetario. Y bueno, lo único que estamos diciendo ya hace tiempo que estamos en contra de eso, porque esa plata debe ir a trabajo, salud, educación, somos nosotros. Entonces, es la izquierda. Entonces, bueno, y aparte todo luchador sabe que cuando pasan las elecciones los problemas quedan, los únicos que vamos a estar al servicio de sus reclamos y demás somos del Frente de Izquierda Unidad. Así que bueno, yo creo que todo eso también ha entrado en la cabeza de millones, y bueno, y en buena hora que 1.300.000 personas, trabajadores, sectores populares, el movimiento de mujeres de la juventud, votó al Frente de Izquierda Unidad como una esperanza de que haya una alternativa distinta que plantee las cuestiones más de fondo al servicio del pueblo trabajador, ¿no? Juan Carlos, ¿cómo estás? Mi nombre es Pablo. Quería preguntarle en realidad al Juan Carlos hombre, digamos, corriéndonos de la política y no sé, tomando un mate en la mesa de tu casa. Te pregunto y te digo, ¿cuáles son las consecuencias de que este domingo pasado haya ganado el PRO las legislativas pasadas? ¿Qué me dices, Juan Carlos? Lo que pasa es que lo que se derrumbó y la gran crisis, el gran terremoto político ha sido el peronismo. Si uno ve el caudal electoral del PRO, no varía mucho del 2019 al 2017. Y uno podría decir, yo no vi ningún entusiasmo de sectores que hayan dicho qué bien que ganó el PRO, qué bárbaro. Hoy salen los editoriales, inclusive hay una editorial de Clarín, que es antiperonismo y es un guiño también al macrismo, ¿no es cierto? Y dice, ojo, que el voto al macrismo no es un voto entusiasta, es un voto castigo y ningún cheque en blanco. Y efectivamente, entonces hay un gran hecho de una conmoción política del peronismo, de millones de trabajadores que votaron una cosa para que cambiara algo y no cambia nada. Y también desde el punto de vista del macrismo no se puede decir que hay que ha vuelto a enamorar a los trabajadores por una alternativa distinta, porque ya medio que uno sabe, y muchos trabajadores saben que cuando gobernó el macrismo, el otro día yo estaba haciendo una campaña y hablaba con un señor que me dice, yo hacía cola para ver cómo hacer, porque no podía pagar un tarifazo en el gas que me llegó de 7.000, 8.000, 9.000 pesos,
barbaridades, y bueno, y las barbaridades de Patricia Bullrich, y la barbaridad del endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional, y ahora el mismo Macri que dijo que la plata que contrajo con el Fondo Monetario fue para financiar la fuga de capitales de los bancos que se quisieron llevar la plata al exterior, y que el Estado Nacional, o sea, el gobierno, en este caso de Mauricio Macri, pidió un préstamo de 44.000 millones de dólares para financiar esa bicicleta financiera. Por lo tanto, yo no, por supuesto que no compartimos y siempre alertamos, ojo, que vos decís, tenés que votar contra el gobierno, no vas a votar al macrismo. Pero bueno, hay muchas veces hay un voto de inercia, de votar, digamos, para frenar, en este caso, la barbaridad que está haciendo el gobierno por el macrismo. Pero el macrismo no es una alternativa sólida, que va a decir, hay un sector de trabajadores que no está comprendido en eso y no lo ve como alternativa, porque ya lo sufrió, y por eso vuelvo a repetir que en buena hora de en que todo esto haya crecido el Frente de Izquierda Unida como una alternativa distinta a la que nos vienen gobernando. Juan Carlos, ¿sabés que escuchándote también, bueno, hoy esto que decís de las editoriales, uno podía leer en varios portales, incluso a nivel internacional, de que Argentina tiene dos mayorías en el medio, crecimiento de la izquierda y crecimiento de la derecha? ¿A qué se debe esto? ¿A que la oposición y el gobierno están haciendo las cosas mal y que crece de alguna manera estas dos fuerzas? Porque Milei, digo, también, no sé si fue la sorpresa porque ya se sabía, pero la izquierda también se sabía que iba a tener un lugar importante dentro de lo que es el Palacio Legislativo. Claro, lo que pasa es que Argentina está viviendo una crisis estructural desde hace 40 años, o sea, la ruptura que ha habido con el gobierno nacional, de la pérdida de 5 millones de votos, como fue en las PASO, y ahora este intento desesperado de hacer todo lo posible para intentar recuperar algo, aunque que no lo recuperó, salvo algunos puntos que achicó de la diferencia en la provincia de Buenos Aires, pero perdió la mayoría del país, ha generado, digamos, también un hartazgo y una decepción contra todo lo que nos vienen gobernando, ¿no es cierto? Porque uno dice, Alfonsín en los 80, después vino el menemismo, peronismo, menemismo, que nos robó todo. Alfonsín fue de la hiperinflación, la obediencia de vida, el punto final. Después vino de la Rúa, reciclado con Chacho Álvarez, nos llevaron a la crisis del 2001, y después vino un argentinazo que fue una enorme rebelión popular. Ahora, los 12 años kirchneristas, de la cual se habla mucho, y bueno, nosotros fuimos muy críticos, es decir, no es que el país, digamos, se liberó del Fondo Monetario, empezamos a crecer a tasa china y empezamos a redistribuir la riqueza, y qué lástima que después ganó el macrismo y no pudimos seguir. No, fueron 12 años y la estructura capitalista semicolonial dependiente de nuestro país no cambió. Uno ve los datos de pobreza, ¿te acuerdas cuando Aníbal Fernández, no el de ahora, sino en su momento, decía que la pobreza era o la inseguridad eran sensaciones, que Argentina tenía menos pobre que Alemania? Recordemos todo eso, hay que recordárselo también a las nuevas generaciones jóvenes que pueden ya haber creído con el discurso del gobierno que en esos 12 años se vivió muy bien, estábamos bárbaros y todo lo demás, y no fue así. Después vinieron los 4 años de macrismo, o sea, ya se probó todo, ¿no es cierto? Entonces, bueno, todo ese marco lleva a que sectores, digamos, desesperados, como decir, a lo mejor hace falta más mano dura. Bueno, entonces Milei, ¿no es cierto?, que dice tabla rasa, o sea, que hay que reventar todo, no hay que quedarse a mitad de camino, hay que sacar todas las leyes laborales, hay que dejar que las patronales, los grandes empresarios hagan lo que quieran y despedir sin indemnización, sacar la plata afuera y llevárselo a los paraísos fiscales sin que nadie le diga nada, etcétera, etcétera. Bueno, hay un sector, ojo, hay un sector también muy confundido, que cuando empieza a ver las barbaridades que dice Milei, ¿no es cierto?, aparte de negar el cambio climático, y cuando después empieza a decir que sus referentes son Carlos Saúl Menem, Patricia Bullrich, y que Macri no es parte de la casta política, bueno, hay un sector, digamos, más de derecha, que representa a Milei, que tiende a ganarle votos al sector, digamos, macrista, que, como ellos dicen, no se quedó a mitad de camino, hacía falta más mano dura. Bueno, pero yo creo que eso se va a empezar, digamos, a develar pronto, y bueno, ojalá que así sea, porque lo que menos quiere y necesita el pueblo trabajador son las políticas de ultraderecha de Milei o de Esper, ¿no es cierto? Ahora, el dato nacional es que lo que creció a nivel nacional es el Frente de Izquierda Unidad, porque son, claro, ojo con los fenómenos electorales, ¿no es cierto? Porque sí, así como Milei creció el 17%, puede venirse abajo en cualquier momento, no tiene un crecimiento nacional, lo mismo Esper. Ahora, el Frente de Izquierda Unidad viene creciendo en todo el país, es un reflejo electoral
de lo que pasa en el movimiento obrero, el crecimiento del sindicalismo combativo, el movimiento de la marea verde que logró el aborto legal, seguro y gratuito en las calles. Nosotros tenemos militantes de carne y hueso, luchadoras y luchadores, que bueno, vamos a dar batalla contra el gobierno, vamos a dar batalla contra el macrismo y también vamos a dar batalla contra derechistas nefastos, muy peligrosos como los Milei y Esper, que lo consideramos que son parte, digamos, y consecuencia también de un sistema capitalista, ¿no es cierto? Y el desastre de los gobiernos anteriores que lleva a un sector a decir que en forma desesperada capaz que viene un Milei y nos puede salvar, ¿no es cierto? Y eso no va a ocurrir porque todas las medidas, digamos, de Milei se aplicaron en los 90 con el peronismo, con Menem, con Cavallo, y eso un joven, digamos, que empieza a ver y decir, bueno, pero ¿cómo puede ser? Si a mí no me van a dejar ninguna ley laboral, me están súper explotando y todo lo demás, las recetas de Milei y Esper no son precisamente para la juventud precarizada, para la juventud súper explotada, ni para los sectores populares. Así que bueno, vamos a ir a ver, vamos a ir viendo a ver cómo sigue todo eso, pero sí vamos a ser denunciadores seriales de todo este sector que es muy repudiable y muy peligroso por el movimiento obrero, ¿no? Claro, Juan Carlos, bueno, para ir cerrando te agradecemos el tiempo y bueno, vuelve el ejercicio parlamentario también, digo, esta gimnasia legislativa que se viene en los próximos meses, bueno, ya casi fin de año, pero viene el acuerdo con el FMI, que seguramente la izquierda ya tiene una postura y también obviamente que es algo difícil, complejo, pero bueno, teniendo en cuenta también la postura que viene teniendo el FIT. Sí, nosotros ya hemos presentado, nos hemos adelantado a ese debate, y hemos presentado, junto a Mónica Slotauer, como las dos bancas del bloque de izquierda socialista que representamos al Frente de Izquierda Unida en el Congreso, hemos presentado un proyecto de ley para que Argentina suspenda en forma inmediata todos los pagos de la deuda externa, que nos desliguemos de las ataduras económicas y políticas que nos someten al Fondo Monetario Internacional. Ya ahí decimos que Argentina debería abandonar las negociaciones con el FMI porque no se le puede adosar al pueblo trabajador una deuda que no contrajo. La dijo Macri el otro día, esa deuda no fue para el pueblo trabajador, fue para la bicicleta financiera, lo dice también el gobierno, que toda esa plata fue para la fuga de capitales, lo dicen todos, pero todos están de acuerdo en que hay que pagar, Los únicos que dicen que no tenemos que pagar esa deuda usurera y fraudulenta es el Frente de Izquierda Unidad. Por eso el diálogo que están diciendo el gobierno nacional, que está llamando el macrismo y demás, para un diálogo es el diálogo, para seguir salvando a las grandes empresas y a las multinacionales con subsidios y también con quitas de impuestos, y en segundo lugar el acuerdo con el FMI. Bueno, nosotros estamos categóricamente en contra, y las bancadas del Frente de Izquierda Unidad en el Congreso y toda la fuerza que nos ha dado este resultado electoral lo vamos a poner para repudiar eso. Así que bueno, bienvenido sea que hayamos logrado esa votación tan importante para tener más fuerza para repudiarlo, ¿no? Y enfrentarlo. Muchísimas gracias, Juan Carlos, la verdad que, bueno, más que contentos también por esta entrevista, por tu tiempo y bueno, obviamente el mejor de los éxitos para lo que viene y felicitaciones también por ser diputado nuevamente electo. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, muy buenas tardes y gracias por la nota. Hasta luego. Juan Carlos Giordano, Frente de Izquierda, bueno, muchísimas cosas.